Gracias, hermanos. Paso a ustedes, hermanos. Vamos a la parte segunda, la parte complementaria de este tema de la pastoral para la vida familiar. Hemos estado hablando de diferentes subtemas que tienen que ver con la familia. Desde la sesión pasada yo he tratado de sintetizar algunos de las inquietudes de, de, de por qué y qué temas se deben tocar en la iglesia, con un tacto pastoral, vamos a decirlo. Y, y bueno, este último subtema me ayuda a mí mucho a poder clarificar, hermanos, que efectivamente en la iglesia hay muchas cosas que hacer siempre. Yo siempre he dicho, yo lo aprendí. En la iglesia hay muchas cosas que atender, pero y desde la construcción del templo, el aseo, organizar las actividades, los cultos, y todo eso está bien. Pero yo lo que propongo, hermanos, es que en las iglesias tengamos el principal objetivo. Sí, es ir a alabar a Dios y agradecer a Dios en la casa de oración, pero uno de los principales temas en la iglesia es potenciar a las familias. Por eso este subtema, ¿no? Último, potenciar a la familia que hacer de la pastoral. Y pongo ahí, potenciar significa dar potencia. La potencia sana y verdadera se encuentra en el centro de sus opuestos. O sea, por un lado la impotencia y por otro lado la omnipotencia. O sea, potenciar a la familia significa mantenerla en el sano equilibrio entre sus opuestos. ¿Cuáles son los opuestos? Por un lado, la impotencia. ¿Cuál es la impotencia? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Dice ahí, ¿hay familias impotentes hoy? Sí que las hay. Sufren de impotencia las familias que no tienen los medios económicos para satisfacer las necesidades de alimentación y de educación de sus hijos, o no pueden hacerlo en forma adecuada. Hay otras familias que no pueden vivir satisfactoriamente bajo la cobertura del amor. O sea, hay desamor y hay violencia. También tenemos en nuestra América Latina familias que son impotentes para dejar claramente instaladas las funciones de padre y de madre y los roles de hijos y otros abuelos y otros familiares. En medio de este sombrío panorama, o sea, es un asunto complejo y sombrío, ¿cómo puede asumir la pastoral la responsabilidad? ¿Cómo puede asumir este compromiso? La tarea parece muy difícil y no se resuelve con la gimnasia intelectual de un congreso o de un tema. O sea, yo estoy un poco preocupado, hermanos, porque a veces las iglesias no le entramos realmente al trabajo pastoral. Permítanme decirlo así. O sea, damos un tema, damos otro tema, damos otro tema, damos chispazos, pero yo estoy muy preocupado porque después de tantos años de existir como iglesia, no tenemos un programa para atender a las familias de manera seria. Y yo lo he discutido aquí. Realmente, no crean que me hacen mucho caso, realmente parece que paso desapercibido, pero yo cumplo con decir, ahora sí que cumplo con mi voz profética, decir lo que creo que se necesita en la iglesia. Pero hay quien piensa que las cosas se resuelven, como dice ahí, con la gimnasia intelectual de un congreso, ¿sí? O de un tema en una revista. Digo, eso ayuda, definitivamente, pero no soluciona las grandes cosas. O sea, el trabajo pastoral con familias debe ser encabezado por un equipo, por un ministerio de gente que sepa restaurar a las familias y lo promueva en las diferentes congregaciones, familias, y no solamente no solamente de chispazos, pero pareciera que nuestra iglesia le tiene temor a entrarle a ese tema, la verdad. Prefieren andar dando
cátedras, como dice ahí, haciendo gimnasia intelectual de diferentes temas, como buscando la novedad. Cuando no hay novedad, o sea, puedes vivir de la novedad, pero puedes tomar de manera seria algunos temas como este. O sea, si queremos iglesias maduras, tenemos que tener familias maduras. ¿Están de acuerdo? Entonces, y las familias maduras se trabajan. ¿Cómo se trabajan? Ya lo dije, en acompañamiento, en orientación y en consejería. Yo por eso ahora estoy en una etapa, aprovecho que para decirle, estoy en una etapa en la que ahora que regresé a Monterrey, el sobredor nuevo me pregunta, hermano, ¿quiere que le demos una iglesia? Yo le dije, no, espérame, yo en este momento ya no quiero que me des una iglesia, ya he tenido suficientes y yo quiero formar un ministerio. Y le expliqué, quiero formar un ministerio para restaurar familias. Sí, le digo, porque atender la iglesia yo lo sé hacer y me gusta, lo he hecho mucho tiempo. Esta última etapa me fue muy bien. Ser 5 años y medio pastor de esta iglesia aquí en Monterrey me fue muy bien. Cada año yo bautizaba 6 miembros. La última Santa Cena fueron 177 miembros que tomaron la cena, el grupo Alabanza, los ministerios. O sea, a mí me gusta trabajar en la iglesia y lo sé hacer y me ha ido muy bien como pastor. Pero yo ya estoy en otra etapa, después de 35 años de pastorado, tiempo completo, en la que alcanzo a ver cosas que no quiere ver la iglesia. O sea, cómo concentrarse en atender familias para restaurarlas. Porque la iglesia tiene los recursos y el potencial para hacerlo, pero falta una visión clara. De hecho, yo la última propuesta que hice, hermanos, hagamos un ministerio para la familia a nivel nacional y trabajemos esto, pero no, parece que no lo ven necesario, parece que no hay una visión clara. Y yo después de trabajar esto tantos años, y lo sigo trabajando, sigo aprendiendo, yo entonces digo, ¿saben qué? Yo voy a intentar hacerlo, si es necesario, lo voy a elevar a nivel de asociación civil. Aquí en México es como un ministerio, ¿verdad? Hay muchas iglesias que lo tienen para restaurar familias. Y lo voy a ofrecer a la iglesia y afuera de la iglesia también. Porque me parece que seguimos haciendo gimnasia intelectual. O sea, todo el mundo sabe de todo, pero nadie le entra a tener familias. Que es el problema de fondo real que la iglesia tiene. Si fortalecemos y restauramos las familias, las congregaciones se restauran también. Pero, pero bueno, entonces yo tengo muy clara la visión de hacer este trabajo de acompañamiento, orientación, consejería, de dar esta temática, hacer reflexión de esta temática, pero después turnar a consejería profesional, consejería familiar en lo privado, cada familia, y si hay personas que tengan necesidad, hacerlo, pero ya en la consejería privada, ¿sí? Y eso puede ayudar a restaurar a personas y a familias que puedan ser potenciadas. Ese es el tema. Potenciar a la familia es qué hacer de la pastoral. Y siempre hacerlo con un sentido pastoral, un enfoque pastoral. Me parece muy importante. Pero bueno, seguiré haciendo mi esfuerzo. Apenas hace unos días platicaba yo con mi hijo mayor, mi hijo Uciel, ya les platiqué que él es abogado y él trabaja en la Universidad de Morelos, y le platiqué toda mi inquietud, porque me pregunta, ¿cómo estás, papá, ahora que regresaste a Monterrey? Y, oye, ¿qué aceptaste? ¿Qué no aceptaste? Cada semana yo hablo con él por teléfono. Entonces yo le platiqué este sueño que yo tengo, me dice, yo te apoyo, déjame en el mes de diciembre, él viene de vacaciones aquí a Monterrey, y aprovechamos para salir a comer, salir a pasear, platicamos, tomamos café todos los días de diferentes cafés, porque él está igual que yo. De hecho, me ganan ya mis hijos a tomar café. No sé por qué. Este, pero le digo, ¿sabes qué? Yo quiero mostrarte todo el material que tengo platicarte y enseñarte la visión que yo tengo. No lo pude hacer lamentablemente en la iglesia en este momento, porque parece que hay otras prioridades en la administración, pero yo lo quiero hacer. Y si tú me ayudas a hacer una asociación civil y hacer un ministerio para restaurar familias y ofrecerlo como asociación civil a la sociedad, para mí sería formidable, ¿no? Me dijo, sí, yo te apoyo. Entonces él me va a ayudar a hacer le llaman
el documento rector donde tengamos que poner los objetivos y todo esto. Y yo le digo, yo he formado varios ministerios, siempre los he dejado así en manos de otros, pero este no, es ir de menos a más, pero tengo muy claro cómo trabajar para restaurar familias. Y como digo, no solo de la iglesia, sino hacia afuera de la iglesia, hay mucha más necesidad. E invitar a los hermanos que quieran, las hermanas que quieran hacerlo. Les dije, ya les platiqué, tengo dos amigos que trabajan en Back to Back. Back to Back es una asociación civil interdenominacional de una asociación civil de cristianos, de pastores cristianos americanos, donde ellos le meten mucho dinero, tienen toda una asociación, trabajan con familias violentadas y con niños que rescatan de ser violentados y abandonados y los dan en adopción temporal a las parejas. Y entonces probablemente el próximo año yo haga mi servicio social con ellos, porque están en la dinámica que a mí me gusta y creo que podemos hacer mucho, sobre todo porque la iglesia de Dios no lo tiene. Yo estoy muy pues triste y preocupado y animado también. Si no, no hay nadie que lo haga, yo lo quiero empezar a hacer. Y marcar las pautas y hacer todo lo que yo pueda hacer. Les digo, mientras yo tenga salud y fortaleza y visión, yo lo voy a hacer con ayuda de Dios. Así lo hice con el programa de adictos en Baja California y estuvimos 10 años allá trabajando. Así lo hice en el penal, entrar al penal de Tijuana a predicar. Nadie creía en eso. Ni el sobrevedor me dijo, no, hermano, todos tienen miedo de entrar. Le dije, no, hombre, yo sí entro a predicar cada semana. Y formé una iglesia ahí dentro, con ayuda de Dios. El centro de rehabilitación en Ensenada también. O sea, ya le dije a mi hijo, es que usted está muy pequeño, no se dieron cuenta, pero yo quiero y me gusta ir de la teoría a la práctica siempre. Y con la ayuda de Dios se pueden lograr muchas cosas, sobre todo para bien de la iglesia. Y lo voy a promover a la iglesia también, claro. Pero tiene que ser algo bien encausado y bien pensado. Y entonces les voy a presentar, hermanos, en esta parte final, cuáles son las propuestas que yo hago después de los años, yo he hecho una serie de propuestas para la acción pastoral. Esto les puede servir a ustedes, les puede servir a su pastor, a sus líderes, pero sobre todo nos sirven a nosotros como personas. Y son propuestas que yo he aprendido, hermanos, en los diferentes cursos, pero sobre todo en el trabajo pastoral con familias. Como ya les dije, en 35 años dedicado tiempo completo que cumplí este año. Y entonces son propuestas. O sea, una propuesta es algo que tú propones, no es obligatorio. ¿Lo pueden mejorar? Sí, lo puedes mejorar, pero tenemos que saber hacia dónde ir. Porque en eso de que todos quieren hacer y nadie hace nada, de repente yo me desespero un poco. Yo digo, ¿qué pasa, señor? Tenemos que tener dirección clara en un programa bien uh, intencionado y puesto en las manos de Dios y sobre todo para la acción pastoral, para ir de la teoría a la práctica y dejar un poco, como yo digo, la gimnasia intelectual, porque resulta que ahora todos saben de todo, ¿no? Está bien, es la época de la información, pero pero a mí me gusta, hermanos, ir a la acción, a la práctica. Y en este último trabajo pastoral, les decía yo ahora que me despedí, le dije, hermanos, bueno, si creen que yo debo dejar este trabajo pastoral, pero yo les di resultados, ahí están, la iglesia ahí está, gracias, trabajando. Y ahora me voy a concentrar en un ministerio, sigo ya con mis clases de psicología, ya estoy de nuevo reincorporado, ¿verdad? Estoy a distancia, voy cada materia y bueno, pero lo voy conjugando porque tiene que ver con esto mismo. Propuestas. Y la primera propuesta para la acción pastoral es, un número uno, es cuestionar en nuestras comunidades de fe, o sea, nuestras iglesias, el énfasis que le damos a la maternidad como elemento central del núcleo familiar. O sea, todos se lo dejamos a la mamá. En otras palabras, el énfasis en la maternidad. O sea, yo sí entiendo que en el modelo tradicional de familia, la mujer juega un papel muy importante de educar a los hijos y el papá es proveedor, pero me parece que tenemos que cuestionar eso y tenemos que ser un equipo para atender a la familia. Yo lo aprendí desde hace 30 años que me casé con Olimpia. Cuando yo me casé con Olimpia, era una joven de nuestra iglesia que estaba graduando en administración de empresas.
y ella llegó a tener un trabajo muy importante. Yo era un pastor de una iglesia pequeñita en Tijuana, ya les platiqué en Mesa de Otay. Y entonces, cuando yo me casé con Olimpia, yo me di cuenta que ella era una profesionista y tenía un trabajo muy importante, una empresa importante. Entonces, yo le dije, no te preocupes, yo vamos a compartir las cosas. Entonces, vamos, yo no era el típico marido que llegaba y me era de comer, no, pues ella estaba trabajando. Entonces yo le decía, no te preocupes, yo me hago desayunar, cuando salgas de trabajar comemos juntos, planeamos qué vamos a hacer el otro día, vamos. Y muchas veces, hermano, yo siempre le he ayudado en cosas en la casa, ¿verdad? Con los hijos tengo más cuidado porque ella tiene mucho tacto con los hijos, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, un ejemplo nada más. Yo siempre le dije, a mí no me tienes que atender, yo me sé atender a mí mismo, porque yo ya era un hombre de 30 años cuando nos casamos. O sea, yo me sabía atender a mí mismo. Yo no soy un niño para que me atiendan, le dije yo. Se rió mucho. Yo me sé atender, yo me sé planchar mi ropa. A mí me gusta planchar mi ropa y prepararme para verme bien cuando salgo. A mí me gusta que todo esté en orden y me gusta hacer mi trabajo pastoral. Vamos, yo me di cuenta, ¿no?, que yo me estaba casando con una profesionista y no una más con una ama de casa. Después, con el tiempo, los años cambiaron los papeles. Ya cuando yo fui ejecutivo, sobrevedor, pues ella renunció a su trabajo, ella se puso de ama de casa, nacieron los hijos. Mientras no tuvimos hijos, pues compartíamos muchas cosas. Después, ella, por amor a los hijos, tuvo que renunciar a su trabajo y concentrarse como ama de casa. Es otra diferente. E incluso ahora que ya crecieron los hijos, le digo, hija, hay que hacer un ministerio, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que hay que compartir los diferentes trabajos en la casa y no dejar solo la carga porque cuando le dejamos el énfasis a la maternidad o a la mamá, entonces ella es la que puede influenciar y entonces los papás casi no tienen mucho que decir, por eso tenemos a veces muy poca influencia, porque no tenemos tiempo para atenderlos. Entonces necesitamos hacer un poco el equilibrio, ¿de acuerdo? Cuestionar, cuando menos, es el primer punto. ¿Sí? El dejar todo a la mujer. El hombre también tiene un papel como cabeza de la familia. Yo les he dicho en la iglesia a los hermanos, nosotros los varones somos cabeza de la familia y tenemos que asumir ser cabeza de la familia. Tenemos que estar ahí, pendientes de sus necesidades, su educación, sus decisiones. O sea, no dejarlo solo la mamá. ¿De acuerdo? O sea, y ya cada quien se involucra de acuerdo a sus posibilidades de tiempo también. Pero romper esos moldes de que solo, en la casa solo ella tiene que hacer todo, ¿no? Si yo puedo hacer algo, yo lo hago. Si tengo el tiempo y lo puedo hacer, lo hago, sin ningún problema. Cuando menos empezar a cuestionar este modelo del énfasis exagerado en solo el elemento central en la mamá. Digo, sí tienen un papel preponderante y se agradecen, es un papel importantísimo, pero creo que también debe participar el papá como cabeza de familia. Sobre todo, bueno, no solo las parejas más jóvenes, en todas las familias puede pasar, ¿no? Número dos, diseñar estrategias para fortalecer y renovar el vínculo conyugal, como ya lo dijimos, atendiendo a los matrimonios existentes, guiándolos a revalorar la importancia medular de su vocación unitiva, o sea, como uno solo, y de amor para el proyecto liberador y potenciador de Dios para la humanidad. O sea, el renovar el vínculo conyugal es importante, o sea, no descuidarlo. Como ya dijimos en el subtítulo, si atendemos a la pareja como núcleo, entonces la pareja se fortalece y se pone de acuerdo para bien orientar a la familia. Y como pongo ahí, diseñar estrategias para fortalecer. No dejarlo a la deriva, cuando menos platicar. ¿Qué podemos hacer en la iglesia para fortalecer los matrimonios? Eso es importante, ¿no? Y si de aquí, por ejemplo, de esta materia, de esta clase, surge alguien que diga, a mí me gustaría trabajar con matrimonios, perfecto, para dar pláticas, reflexiones, dinámicas, alguna temática de los que yo le estoy mostrando. Eso ayuda mucho para hacer, para diseñar estrategias y hacer y cuestionar cómo estamos, porque siempre podemos mejorar. Esa es una máxima que yo tengo. Siempre podemos mejorar y crecer en Cristo, siempre. Y sería importante desde la iglesia, son propuestas para la acción pastoral. Número tres, destacar en la asesoría prematrimonial, o sea, los muchachos que todavía no se casan, y en las parejas jóvenes sin hijos, lo fundamental de constituirse
en el criterio rector de la familia. O sea, ellos son importantes. A percibirlos de que es muy fácil a la llegada de los hijos perder la brújula y caer en la visión tradicional de definirse como familia a partir de los hijos. O sea, cuando las parejas ya están juntas, entonces ya son una familia, tengan o no tengan hijos, ya son una familia, ¿sí? Y hay un pasaje medio mal entendido en la escritura que yo le he escuchado a muchos ministros, eso de que la mujer creando hijos se salvará. Es un pasaje mal interpretado, después lo tocamos. O sea, mientras más hijos tenga, se va a salvar más. No, no está hablando exactamente de eso, pero bueno, yo digo, es respetable cada quien, pero si a una pareja va empezando, por ejemplo, Limpia y yo, duramos como unos 3 años en tener familia, 4 años, y nos molestaban mucho. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Yo no siento incómodo, pues no sé, cuando Dios quiera. Y después tuvimos 3 hijos. Pero llega a ser un poco incómodo que la familia se defina, se valore si tiene hijos o no. Es pareja y es familia. Como dice ahí, destacar en la asesoría desde ahí, desde prematrimonial y en las parejas jóvenes, el constituirse como familia. Ellos ya son una familia, ¿sí? Si se unieron, son una familia, ¿no? Y diremos que van empezando, como decimos nosotros, ¿no? Hay que apoyarlos para que puedan tener una visión clara y un modelo diferente de familia, sobre todo, más edificante, más compartido de las diferentes funciones, ¿no? Y no perder la brújula y no caer tiene que ser como lo tradicional, ¿no? Puede ser diferente, ¿no? Pueden repartir las tareas diferente, sí, pueden tener modelos diferentes, sobre todo el asunto de compartir las tareas, eso es muy importante. Algo que yo me doy cuenta es que en el trabajo que he hecho pastoral, las hermanas llega un momento en que se cansan porque tienen muchas tareas y el varón tiene también mucho trabajo, pero en la casa tenemos que aprender a repartirnos las tareas, sobre todo cuando hay hijos y ya van creciendo. Yo le digo a mi esposa, enséñales a estos y delégales esto, o sea, que aprendan que también ellos son parte aquí de la familia, ¿no? Cuando hay hijos ya grandes, ¿no? O desde pequeños hay que irlos educando, reeducando, que ellos también pueden participar. Bueno, número 4, reconocer que plantear como criterio rector de la familia la pareja es solo el primer paso en la posibilidad de transformación y liberación de nosotros mismos y de nuestro alrededor. Que falta un largo camino por recorrer y que no hay una única ruta para llegar a esta meta, pero que el, el conformar este criterio tiene su precio. O sea, reconocer que plantear como criterio rector de la familia a la pareja es el primer paso. O sea, en las iglesias, hermanos, tenemos que aprender a darle el valor que tienen en la familia, ¿sí? El tema de la familia es uno de los grandes temas en la iglesia de hoy. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Como comentábamos nosotros ahora en el diálogo que hemos tenido en esta materia, hoy más que nunca, hermanos, la familia necesita ser fortalecida. No podemos descuidarla, no podemos dejarla a la deriva, ¿sí? Necesitamos eh, crear estrategias, eh, necesitamos crear una dinámica en la que nos ayude a poder atender y, como dije yo, para poder acompañar, para poder orientar y poder aconsejar. O sea, eso es muy importante. Que la iglesia donde nosotros nos congreguemos empiece a forjar una visión de iglesia, de familia. Es de iglesia, pero la iglesia está formada de familias. ¿Y qué vamos a hacer con estas familias? ¿Cómo vamos a atenderlas? ¿Cómo vamos a potenciarlas? ¿Cómo vamos a pastorearlas? ¿Y cómo vamos a ayudarlas a crecer en Cristo como familias? Número 5, dice creer en la bendición de tener hijos
Aquí me estorba un poquito. Déjame ver si alcanzo a leer. Ahí está. Dice número 5, creer en la bendición de tener hijos y verlos como personas que tienen el derecho de cumplir la vocación de ser imagen y presencia de Dios, no convertir su existencia en la justificación de una familia. O sea, cuando, como dice el Salmo 127 y 128 también, cuando Dios nos da ya hijos, hermanos, como una bendición, son una herencia que el Señor nos da, ¿sí? Y entonces, tener que, vamos, lo que nosotros como consejeros tenemos que tener cuidado de que no se tomen los hijos como un pretexto para chantajear o para usarlos, sino que cada quien tiene su papel. Dice que cada hijo tiene el derecho de cumplir su vocación de ser imagen y presencia de Dios y no convertir su existencia en la justificación de una familia. O sea, cada hijo tiene su propio valor. El asunto aquí es que cada hijo es diferente. Ese es uno de los grandes temas. O sea, aunque sean de la misma familia, yo he aprendido mucho con mis hijos. Ya les platiqué, tengo 3 hijos. Son diferentes los 3, totalmente. Así es, así es. Yo asiento todo lo que usted dice. Así. Sí, uno nunca deja de aprender. Parecería que, bueno, si están en la misma familia, les hemos dado lo mismo a todos, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, no sé, aunque tenga la misma familia, los mismos padres, la misma sangre, el mismo hogar, pero, pero son diferentes y Dios los hizo diferentes por alguna razón, no lo sé. Entonces, por eso dice que creer en la bendición de tener hijos y verlos como personas que tienen el derecho de cumplir su vocación, ¿sí? Debo tener mucho cuidado. Por ejemplo, el caso mío, a mí muchos hermanos me decían, es que su hijo va a ser pastor, ¿verdad? Le digo, no, no, no lo sé. Y yo nunca les he forzado a que tengan que ser pastores. Me dicen que el más chico, me dicen, probablemente él, el más chico, no lo sé. Ya los 2 mayores ya son bautizados, ¿verdad? Cuando ellos cumplen mayoría de edad, yo nunca los he forzado. Yo nada más me he preocupado por darles buen testimonio, darles una buena orientación, involucrarlos en la iglesia, pero yo soy muy respetuoso de sus decisiones. Nunca los he forzado. Ellos han tomado sus decisiones en el momento adecuado. Y son diferentes, o sea, y aunque en algún momento alguno de ellos me dijo, fíjate que a lo mejor voy a ser pastor, fue parte del consejo local y todo esto, pero después me dijo, no, papá, mira, me doy cuenta que yo puedo servir a Dios también de esta manera. Sí, hijo, está bien. Si yo no lo obligué a ninguno de mis hijos a que tienen que ser igual que yo pastor, si ellos tienen otra vocación, está bien, ¿me entiendes? Yo lo único que les digo es, hijos, desde el lugar donde ustedes están, ustedes deben de ser buenos cristianos, donde estén. Es lo único que les pido. Y sí, gracias a Dios se mantienen, no, no me dan problemas en ese sentido, pero tampoco yo los obligué a que fueran como yo pastores. Ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? No se imaginan cuántas historias yo escuché en el seminario cuando había jóvenes que yo entrevistaba y algunos decían, es que mi familia quiere que sea pastor, y es que mi papá quiere que yo sea pastor, porque en la familia siempre hay un pastor. Y la mayoría de esos casos nunca fueron exitosos, la verdad, porque era muy forzada la cosa. Entonces yo decía, bueno, hijo, pues busque, pídale a Dios que Dios le dé un llamado, algo, ¿no? Porque se me hacía muy triste que forzaran las cosas para que ellos tenían como la obligación de ser lo que el papá era. Eso es lo que dice, y no, sino la bendición está en verlos como personas y que crezcan y que sean lo que ellos quieran ser, pero que sean cristianos, sean personas de bien y que estén en Cristo, donde quiera que estén, la carrera que quieran tomar, ¿no? Entonces, es todo un reto ahí, hermanos, yo lo sé, porque algunas familias antes, por ejemplo, aquí en Monterrey, donde yo vivo, las familias tradicionales de Monterrey consagraban un hijo para que fuera sacerdote.
las familias tradicionales de muchos años aquí. ¿Sí? Yo tengo un tío por ahí que a él lo consagraron desde muy niño. Y el tío ya es un hombre muy grande, apenas lo saludé hace poco. Lo saludé ahora en el mes de diciembre que murió mi papá, vino mi tío Reinaldo Cuellar Leal. Y cuando yo lo conocí, él lo conocí oficiando en una iglesia católica, yo era niño, ahí me llevaba mi familia. Y después vi que se casó con una de mis tías, con mi tía Angélica. ¿Qué pasó? Y después platiqué con él, le supe que lo desheredaron y él era de estas personas que habían consagrado la familia Cuellar Leal para que él fuera un consagrado para eso. Y las familias tradicionales así lo hacían. Y en la iglesia también se acostumbraba un poco a eso. Y bueno, él llegó un momento en que él renunció a todo y se casó con mi tía. Y bueno, eso lo bromeo yo, le digo, tío, eres padre, pero padre de familia, ¿no? Tiene como 5 hijos. Y a pesar de que era un hombre grande y él tenía pues esta vocación estaba hasta oficiando y todo, era ayudante, algo así, no sé. Entonces hay que orientar a que los hijos tomen la decisión que ellos quieran y apoyarlos y guiarlos y orientarlos por el buen camino, ¿de acuerdo? Número 6, trabajar para que la educación y presencia de los padres en los hijos sea una labor de conjunto, ¿sí? Esto requiere que el padre se involucre de manera más integral en la construcción del hogar y que la madre mengüe consciente y voluntariamente los privilegios de la posición social que la cultura le ha impuesto. ¿Sí me explico? Es lo que, aparte de lo que yo decía, o sea, si vamos a trabajar en un modelo bíblico, vamos a decirlo, entonces cada quien tiene su papel. Y sí, la mamá tiene un papel preponderante, pero el papá también tiene que aprender a construir su imagen dentro de la casa, ¿sí? O sea, a mí no me gusta que el modelo de familia sea que la mamá hace todo y pues claro que sobresale porque hace muchas cosas, porque le legaron muchas cosas. Y el papá siempre está ausente, siempre está a un lado y no, pues, y yo digo, qué extraño, ¿por qué el papá no toma la iniciativa? Pues él es la cabeza de la familia, porque a veces inconscientemente dejó lugar todo. Incluso hay anécdotas típicas de van con el papá y dice, dile a tu mamá. Y pues le dan ese privilegio de tomar todas las decisiones. Cuando que lo más sano es forjar un modelo de familia. Ya lo vimos nosotros en Primera de Pedro, creo que vimos, ¿no? Cuando dice Pedro, este, que se honren al papá y a la mamá, que los varones deben de amar a sus mujeres, que los hijos deben de honrar a sus padres, y dice que la mujer debe trabajar conjuntamente con el varón. Y bueno, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son de los que dan recomendaciones para el hogar cristiano, ¿sí? Pero era muy complicado porque estamos hablando del primer siglo y los tiempos van cambiando. Pero de todas maneras, aquí lo que yo digo es, como dice ahí el número punto 6, trabajar para que la educación y presencia de los padres en los hijos sea una labor de conjunto, ese es el tema, ¿sí? O sea, cuando en el hogar compartimos tareas, hacemos un trabajo de conjunto, de equipo, entonces los hijos aprenden a replicar eso también. Déjeme le digo que de hecho la mayoría cuando nos casamos venimos una formación donde crecimos. Consciente o inconscientemente ya nos heredaron esa manera de ser, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces lo transportamos, a menos que tengamos la sabiduría para decir, a ver, momento, a mí me enseñaron esto acá y a ti te enseñaron eso allá, pero nosotros vamos a hacer un proyecto de familia. Yo tuve la bendición y la oportunidad junto con mi esposa Limpia de que los dos veníamos de diferentes familias muy diferentes. De hecho, la mía en Monterrey y la de ella en Tijuana. Y lo platicamos bastante, porque pues yo ya era una persona mayor de 30 años, ella tenía 25 años cuando nos casamos, hace 30 años. Y yo me acuerdo que como yo era el pastor, yo le dije, ¿sabes qué, hija? Yo creo que tenemos que tener cuidado de no replicar el modelo que tú traes de tu familia ni el que yo traigo, sino nosotros tenemos la oportunidad de hacer un modelo de familia como nosotros hemos soñado. Y lo hemos trabajado hasta la fecha. O sea, sí lo platicamos desde el principio, gracias a Dios. Y claro, detallitos que van surgiendo inconscientemente, pero tenemos claro que es un modelo en que nosotros decidimos que sí y que no,
iba a ser parte de nuestra familia. Eso es importante, que cada pareja forje, que no se deje llevar solo por la tradición, sino que forje su propio modelo de atención de la familia, como un equipo, como dice ahí, como una labor de conjunto, ¿sí? Y cuando la familia trabaja en conjunto, cada quien asume sus tareas, hermanos, se convierte en una bendición. De otra manera, todo se concentra en una sola persona. Puede ser la mamá o puede ser el papá, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener estos cuidados, repartir, ahora sí que repartir las tareas. Y número 7, hermanos, dice, ahí quiero llegar, acompañar pastoralmente, fíjese lo que dice ahí, a las madres solteras, a las madres solas. Ya les platiqué yo esta anécdota de que el primer trabajo pastoral que yo hice en Baja California, me encontré como con 7 u 8 madres solas, con hijos, todas. Y yo estaba recién casado con Olimpia y le dije yo, oye, ¿ya te diste cuenta que hay muchas hermanas que son solas porque venían migrando? Era el paso para Estados Unidos. Una venía de Sinaloa, otra venía de Veracruz, otra venía de México y otra venía de Chiapas. Y bueno, pero era muy interesante, o sea, eran familias, pero se aman con la mamá sola. El papá ausente o los había abandonado o había pasado para Estados Unidos y les había dicho, allá los espero. Entonces eran familias pues en tránsito. La mayoría se quedaron ahí. Y yo lo entendí muy bien como pastor en aquellos años y le dije a mi esposa y a los líderes, le dije, hermanos, déjenme atender a estas hermanas. Hicimos un subgrupo para darles pláticas motivacionales y de orientación. Y luego las involucraba yo en las actividades. Y eran muy buenas organizadoras las hermanas, pues con un montón de experiencia. Y la mayoría se mantuvieron ahí. Todavía después de más de 20 años regresé a esa iglesia y ahí están, gracias a Dios. Ya están los hijos y los nietos. Muchas familias se quedaron ahí, pero fue el modelo pastoral de atención que hicimos para con ellos, para no rechazarlos, ayudarlos en sus necesidades económicas aún, buscar trabajos y todo esto, y sobre todo darles la motivación y la orientación que necesitaban, a ellas y a sus hijos. Fue un trabajo fuerte, pero creo que bendito Dios lo pudimos hacer desde aquellos años, hermanos. Ya mi esposa Olimpia y yo ya lo alcanzábamos a ver que cuando una iglesia tiene estas características hay que atenderla, hay que ayudarlas, ¿sí? No nada más que asistan, sino en qué podemos hacer por ellas, ¿no? Y nos fue bien, gracias a Dios, nos fue bien. Entonces, acompañar pastoralmente a las madres solas, a las viudas, porque también había algunas viudas, abandonadas, divorciadas o solteras en la educación de sus hijos, en la libertad, ¿sí? O sea, en la vida cristiana. Estar sola no significa educar a los hijos para que sea el alivio de la propia soledad. Tampoco necesitan vengarse en ellos del mal infringido por el esposo, ni deben permitirse desfigurar la identidad sexual del hijo o de la hija por el hecho de estar en contra de la figura paterna. Estar sola significa depender de Dios con mayor intensidad para que su situación se llene de gozo y de plenitud. O sea, cuando nosotros vemos a una mujer sola o a un hombre solo, también puede ser en la iglesia, no tenemos que, como yo digo acá, no pobretearlos, de, ay, pobrecito, no. Es una persona que por las circunstancias está pasando por una situación diferente y hay que ayudarle también a que salga adelante. Sí, ahora que estuve aquí en esta iglesia de Monterrey, me encontré varios varones solos, fíjense, pero dos de ellos, ¿saben por qué estaban solos? Porque tenían problemas con alcoholismo y las esposas los dejaron. Entonces, yo salí a la puerta de la iglesia después del culto y ahí afuera, porque uno de ellos no quería entrar porque siempre andaba medio mal vestido. Y salía yo y me platicaba sus penas ahí afuera de la iglesia. Entonces yo terminaba el culto, les decía, nomás tráiganme un café, el convivio, yo me salía a platicar con ellos allá afuera. Y fue muy valioso para mí que acercaba a él y otros, acercaba un grupito, aún gente que ni siquiera era de la iglesia, eran de los vecinos, y se acercaban a platicarme sus penas ahí. Y yo hacía esta labor pastoral de contención, de escucharlos. Uy, qué pena, pues voy a orar por ti, pastor, ore por mí. Mire que tengo una hija, tengo dos hijas que me rechazan, que mi esposa ya se fue y que no me quiere. Y yo decía, ¿y por qué? Pues, ¿será por buena gente? Le drogaba yo. No, pues es que tengo problemas, pues mire, con el alcoholismo, con la drogadicción. Híjole.
Y ahí yo hice mi trabajo de acompañamiento pastoral con ellos también. O sea, no solo hay mujeres solas, también hay hombres solos. Y a veces cuando están solos es por algo los dejaron. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que alguien los debe de atender. ¿De acuerdo? Por ahí les voy a mandar, hermanos, tengo un archivo extra, no lo pude enlazar aquí, pero se los voy a enviar. Es un archivo que les he platicado de trabajo pastoral preventivo y correctivo, ¿sí? Esa parte ya no la pude insertar aquí, pero la tengo y no me quiero salir del programa del archivo porque se puede cortar, pero se los voy a enviar, se los platico. Y de todas maneras, la próxima podemos empezar con ello, ¿sí? Con esto que les platico. El panorama, hermanos, de la familia es muy amplio. Hay muchos temas y subtemas. Hay mucho trabajo que hacer. Pero ya dijimos, todo empieza con asumir la responsabilidad en la pareja. Cuando la pareja se une como núcleo, empiezan a trabajar un nuevo modelo de qué es lo que sí quieren y qué es lo que no quieren para su familia. Ahora, cuando tienen hijos, van involucrándolos en este proyecto y en estas estrategias ya platicadas, ya pensadas. No lo dejen a la deriva, porque lo que se cae a la deriva puede ir mal. Es como un barco a la deriva. O sea, ¿a dónde vas a llegar? No lo sé. Entonces, yo creo, hermanos, que las parejas en Cristo deben de tener la humildad y la sabiduría para platicar, bien comunicarse y diseñar estrategias. Ahora, ¿hay trabajo preventivo? Sí, hay trabajo preventivo. ¿Cómo se, cómo se previene que se metan, que caigamos en problemas? Primero, la comunicación. Debe haber bastante comunicación. Ya lo dije en el transcurso de la exposición. La confianza, dar el regalo invaluable de la confianza. Debe haber confianza en la pareja también, en la familia. Eso es importante. Y si la confianza se desfiguró, tiene que restaurarse la confianza. ¿De acuerdo? Si no puedes vivir toda la vida desconfiado, porque eso debe ser triste. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno se da cuenta que otra persona está mal de la familia? Orar por él. Es lo primero. ¿Están de acuerdo? Orar por él. De hecho, por ahí tengo un sermón basado en el justo Job y me llama mucho la atención que el justo Job dice que todos los días hacía sacrificio y oraba y decía, tenía tantos hijos que dice, no, no sea que alguno de mis hijos haya pecado y ni siquiera yo me dé cuenta. Entonces, él todos los días, todas las mañanas oraba y ofrecía sacrificios en el antiguo Israel, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, mi esposa y yo, por ejemplo, me dice, ya sabes que hay que orar por mis hijos porque yo veo que están así. Claro que sí, vamos a orar. ¿Sí? Ella es la que me dice, porque es la que se da cuenta de las problemáticas. Mis hijos ya crecieron. Uno tiene 26, otro 22 y otro 13. Imagínense. Yo a veces no me doy cuenta porque yo ando supliendo para la familia. Pero cuando empieza a haber problemas en la familia, hermanos, lo más triste que uno puede ver es que reaccionen y rechacen. Si tú te das cuenta que hay un problema en la familia, lo primero que hay que hacer es orar a Dios. Señor, tú danos la sabiduría para saber tomar las mejores decisiones y atender este asunto. Primero. Y segundo, platicar, la comunicación. Si se ha roto, hay que restaurar la comunicación. Si no hay comunicación, difícilmente va a haber una solución. Y recuerden, en la comunicación afectiva debe haber ciertas reglas. O sea, vamos a discutirlo, pero vamos a llegar a alguna conclusión. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Eso es importante. Estoy hablando de manera preventiva, ¿no? Sí se puede prevenir las cosas, orando, comunicándose, ¿sí? Está reuniéndola. Aquí en México un tiempo, no sé si todavía se promovió mucho un devocional familiar. O sea, un devocional familiar es que es un cuadernito que tiene temas y la familia se reúne cada día para hacer un pequeño devocional y orar juntos. A veces es difícil porque los hijos crecen y ya tienen diferentes tareas, pero cuando menos el núcleo, el papá y la mamá pueden tener esa oportunidad, ¿no? Y cuando es preventivo, todo es preventivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya te das cuenta que algo está mal? Eso ya es correctivo, vamos a corregir.
¿sí? La parte preventiva, hermanos, uno la puede trabajar. Claro, eso es importante, pero pues no te garantiza nada que no vaya a pasar nada, muchas cosas, o sea, porque pues en la familia se toman diferentes decisiones. Yo lo que digo es que cuando una familia se da cuenta que ya no es preventivo el asunto, sino ya hay algo que corregir, es correctivo, entonces tenemos que seguir el modelo bíblico, creo yo. Igual, ya te diste cuenta, vamos a orar, tranquilo, vamos a orar, no juzgar, vamos a orar primero y vamos a pedir la ayuda de Dios. Y luego, segundo, vamos a ver cómo restauramos esto, ¿sí? Vamos a ver cómo restauramos este problema. No sé a qué nivel sucedió, pero vamos a ver hasta dónde llegó. Porque mire, hay veces, no hay cosa peor de una familia que un problema es como la iglesia, se haga grande. Y yo me acuerdo que yo le decía mucho a los estudiantes del seminario, oigan, ustedes como pastores están para atender los problemas, pero no hagan de un problemita un problemota. O sea, al revés, yo aprendí de mis pastores que si tienes un problema grande, hay que atenderlo y hacerlo pequeño, resolverlo, no de un problemita hacerlo grande. Y luego sucede eso en las iglesias, ¿no? Que hay un conflicto pequeño y lo hacen, pero como si fuera a nivel mundial, ¿no? Pues no, es un detalle que hay que resolver. Entonces, en la familia es algo parecido. Si surge un problema, hay que corregir, pero hay que empezar a ver, tranquilos, vamos a orar. Y luego vamos a platicar qué pasó, hasta dónde llegó, hasta dónde no llegó el asunto. Y luego cómo vamos a restaurar esto, cómo lo vamos a aclarar o cómo lo vamos a restaurar, ¿sí? Y ayudar a la persona que está a restaurarlo. Un ejemplo, voy a poner, es muy típico en la iglesia, a mí me ha pasado muchas veces, me pasó como pastor, que de repente dos jóvenes de la iglesia se fugaron, se fueron y ya no regresaron a su casa. O sea, es un problema enorme. Y entonces hay un gran problema en la iglesia porque lo primero que piensa la iglesia es, están en pecado. Espérenme, no sabemos hasta dónde llegaron. Y yo no se imaginan cuántas anécdotas he escuchado. Dice, hermano, no hicimos esto, sino solo hicimos esto otro. Esperen, a ver, tranquilos. Pero en la iglesia, cuando algo se sabe de eso, se hace un asunto chiquito, se hace un problema muy grande. Entonces, hay que ayudar a las familias a platicar y a buscar las mejores soluciones. Es uno de los casos más recurrentes que hay, ¿no? Y luego, la otra cosa es que siempre se dice, se tienen que casar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y hay que platicar, no imponer, sino platicar con la pareja. Y en la mayoría de los casos, la misma pareja dice, no, sí, sí nos queremos casar, ok, pero no nos rechazan y nos van a juzgar. De hecho, antes se hacía un juicio ante la iglesia. Entonces yo les digo, no, aquí nadie es juez, pero vamos a buscarle solución. Y lo único que sucede es que ellos van a estar un tiempo descansando, se les va a atender y se les va a apoyar para que ellos restauren su vida. Ellos van a tomar sus decisiones, no nosotros. Entonces, mucho cuidado, hermanos, aquí con las problemáticas familiares en la iglesia, porque luego todo el mundo quiere opinar en las diferentes familias, pero nadie quiere que opinen de la propia. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí depende mucho el trabajo pastoral. Si el pastor es un pastor que le pide a Dios la sabiduría de Dios, va a tener la capacidad de decir, hermanos, tranquilos, vamos a orar, ustedes no juzguen, déjenme atender al asunto. Y se les informará después. O sea, no permitir que las demás familias se involucren, porque no es de ellos. Si no están involucrados, no es de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que las problemáticas en la iglesia con las familias se pueden trabajar preventivamente. Yo prefiero apostarle e invertirle preventivamente. Por eso pláticas pre-matrimoniales, pláticas con jóvenes, pláticas con mujeres solas. A mí me gusta hacer el trabajo preventivo y advertir, hey, cuidado con esto y con los, tengan cuidado. Es como una manera de equipar y no vas a prevenir al 100%, pero sí puedes hacer un trabajo de reflexión previo. Y entonces es preventivo. Ahora, hoy en día hasta con niños se puede trabajar preventivamente. Vamos a dar pláticas sobre esto y abrir el panorama. Por eso digo que que el tema del el Ministerio de la Familia con temas para la familia es interesante. Tú te puedes dar cuenta ahí de diferentes circunstancias que viven las familias.
Ahora, en alguna de estas pláticas o de alguna manera te diste cuenta que hay un problema, trabájalo por separado, no en la iglesia, por separado con las personas involucradas. A la iglesia se le pide, hermanos, ustedes van a orar junto conmigo y no se involucren y no se prejuicien y no juzguen a nadie. No, pero que hermano, tranquilos, no es de ustedes. Ya les informaremos cuando lo resolvamos. Ya. Sí, porque si permites que todo el mundo entre y se haga un pecado de murmuración, se hace peor de lo que ya había sucedido. Entonces, sí tiene su estrategia de trabajar con familias. No podemos juzgar a las familias, dejen que lo resuelvan. Y cuando ya te diste cuenta que algo pasó, hay que atenderlo con las familias involucradas, pedir la ayuda de Dios y tomar las medidas correctivas para corregirlo. Ahora, si es un trabajo correctivo, debe ser temporal. No puedes excluir a alguien para siempre. O sea, no eres un juez implacable, porque ni siquiera Dios es así. Dios es un Dios de restauración y la palabra dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que quien tiene este ministerio debe tener esa sensibilidad junto con el pastor para atender familias. Y si una familia está en un problema, hay que ver hasta dónde llegó, cuáles son las consecuencias y ayudarle en un proceso de restauración. Y eso se tiene que hacer de manera personal, con una persona que esté con el pastor o una familia o una pareja más bien de líderes o el pastor y alguien más que estén equipados para restaurar a las personas. Por eso de ahí van a entender mi preocupación de por qué la iglesia no quiere invertir en personas que aprendan a restaurar, ¿sí? A las familias. Yo de ahí es donde de repente yo me discuto un poco con algunos líderes porque no quieren invertirle a prepararse, porque para restaurar las personas se preparan. No es así automáticamente. Tú tienes la intención, la buena intención, pero tienes que prepararte para saber restaurar. Y no todos tienen que aprender psicología, pero pueden tener diferentes disciplinas, pero hay cursos especiales para cómo restaurar, y ahí se le llama el ministerio del acompañamiento y la consejería. Y finalmente, yo en lo personal, yo sigo estudiando la carrera de psicología para tener mi título y poder hacer ahorita tengo el de logoterapeuta, pero quiero tener el de psicólogo para poner un consultorio y un ministerio de consejería familiar, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se trabajan en privado. Y en lo privado tú puedes orar con la persona, puedes escuchar a la persona, puedes recomendar con la persona y puedes acompañarla en este proceso de restauración, ¿sí? Eso es muy importante, que tengamos claro que se trata de restaurar a las personas, ya sean gente de la iglesia o gente que viene de afuera, porque es uno de los grandes errores es juzgar a las personas que vienen de afuera. Oye, la persona viene golpeada por la vida, viene golpeada por el pecado y el mundo, y todavía llegan a la iglesia y los criticamos. Dios mío, ¿qué evangelización es esa? ¿Se dan cuenta? Pues uno tiene que tener claro en la iglesia cómo restaurar a las personas. Y yo he aprendido a decirle a los hermanos, hermanos, si usted no sabe restaurar, déjeme atenderlo. Quien sea, que viene de adicciones, de alcoholismo, que viene de donde venga, yo lo escucho. Siéntese, vamos a platicar. Bienvenido. A ver, denle un café aquí, vamos a platicar con este amigo. Y empezamos ahí un trabajo. Puede que funcione, puede que no, pero yo intento hacer un trabajo y ya en lo personal yo puedo ofrecer, acompañar en este proceso de restauración, porque a veces es un proceso, a veces no es sencillo, pero ya es algo más personalizado. Y si no lo hay en la iglesia, hay que turnar a alguien que sí lo sepa hacer. En la iglesia debe haber alguien siempre que esté más equipado y más preparado para hacerlo. Ojalá, yo oro a Dios porque la iglesia entienda, la iglesia de Dios entienda que necesitamos invertir en un ministerio de la familia para poder restaurar a las familias. Pero bueno, es un enfoque que hasta la fecha no me hacen caso. No ha funcionado mi queja y mi orientación, pero yo lo voy a hacer y lo sigo haciendo. De hecho, lo hago cada día. Pero no dejaré de poner el dedo en el renglón para insistir en que formemos un ministerio de la familia para restaurar familias, ¿no? Ahí, no sé qué opinen, hermanos. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, hasta dónde vamos. ¿Cómo ven? Excelente la clase, mi hermano. Sí.
Desafortunadamente yo me perdí mucho del inicio, pero la voy a tener que ver otra vez. Y con Está bien. poder con los exámenes. Me gustaría que después nos mandara, bueno, a mí en lo personal me mandara su número de teléfono porque sí me gustaría platicar. Sí, hermana, ¿cómo Es no? Claro que hermosa sí. la, muy sencilla. Bueno, para mí fue muy sencillo de comprender y la verdad, yo creo que es mucho trabajo el que, el que hay que hacer, hermano. Principalmente primero con, bueno, con mi persona para poder ayudar a los demás, porque yo creo que en mí hay mucho que restaurar para poder yo ayudar a los demás. Gracias, Ok. mi hermano. Sí, hermana, gracias a usted. Claro que sí. De hecho, déjenme le digo que es una máxima. En la logoterapia aprendí yo, hermanos, una de las máximas del creador, Víctor Frankl, dice él que en sus postulados, en la logoterapia, dice que alguien que ha pasado por una experiencia trágica y la ha superado con la ayuda del creador, o sea, la ha podido trabajar, es una persona que está habilitada y equipada para ayudar a otros que van a pasar por lo mismo. Y eso lo escribe Víctor Frankl en sus libros cuando él viene de una de las tragedias más grandes en la humanidad, del exterminio de los judíos en los campos de concentración en Alemania. Y él de ahí desarrolla, él era ya un médico, neurólogo, y cuando lo llevan, su testimonio es muy bonito. Por ahí les voy a subir el libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es el primer libro de la logoterapia. Y Víctor Frankl dice que una persona que ha pasado por una etapa dura y la ha superado es una persona que está equipada y habilitada. Por algo pasó por ahí y como lo pudo superar, está preparada para ayudar a otros también. Entonces, no se preocupe, así es gran parte del trabajo que uno hace para aconsejar. Y si uno ya pasó por algo es porque uno ya sabe por dónde. Por ejemplo, el caso mío, yo aprovecho mi etapa trágica cuando yo fui muy joven y tuve problemas de adicciones, ya yo restaurado, ya convertido a Cristo, ya siendo pastor, pues yo pude hacer algunos cursos para saber trabajar con personas con adicciones. Y en algún momento estaba yo en una mesa de trabajo ahí en Morelos, Diálogos por Morelos, estaban hablando de la legalización de las drogas. Entonces yo les di algunas palabras y me dijo, oye, ¿cómo sabes tanto? Le dije, pues es que yo de joven pasé por eso. Y ya les expliqué, y soy un pastor porque me convertí en una experiencia de conversión. Dijo, wow, porque yo conozco mucho de ese campo, porque ahí viví de muy joven. Y esa tragedia que me sucedió a mí, yo la convertí, ya convertido a Cristo, ya siendo pastor, me preparo un poco más y puedo hablar desde mi experiencia, o sea, conozco los efectos, las calidades, conozco mucho de ese mundo, porque en estos barrios donde yo crecí, pues así crece uno, hasta los 19 años que yo me encontré con Jesús y el mensaje del Evangelio, y bendito Dios, eso cambió mi vida, y de ahí empezó un proceso de restauración, bendito Dios, vertiginoso, rápido, porque yo me abandoné, o sea, yo me concentré en decir, sí, Señor, yo necesito que alguien me restaure, me perdone, y quiero aprender. Entonces, siempre, eso me ha ayudado a ir creciendo siempre. ¿Qué quiero decir? Que las personas que venimos de ambientes trágicos, sí, claro que podemos superarlos. Y me dio mucho gusto ver el testimonio de Frank. Víctor Frank dice, cuando una persona viene así, se restaura, lo supera, entonces está equipada doblemente, no solo en la teoría, sino ya pasó por la práctica. Entonces, por ejemplo, le digo a mi esposa Olimpia, aunque ella es administradora de empresas, ya tiene años que no trabaja y ahora está siendo voluntaria en la asociación civil Back to Back, y yo le digo que nuestro tercer hijo, ella pasó por una depresión postparto después del tercer hijo en Morelos, estábamos en Cuernavaca, Morelos. Entonces duró como un año batallando con ello y yo la llevé con diferentes amigos, amigas, maestros que yo tenía y todo eso. El merito yo lo superó, el otro yo le digo, mira, tú estás equipada, habilitada, gracias a Dios ya lo superó, porque pues ya tiene 13 años nuestro hijo, duró como un poco más de un año. Y no entendía por qué pasaba por esa depresión postparto, lo escuchaba yo en los libros, pero y cuando ella pasó por eso, yo la acompañé en este proceso de restaurarse. Le digo, cuando una persona da luz, un bebé,
tú estás equipada para ir a visitarla y preguntarle cómo te sientes, qué vas a hacer, qué piensas, porque tú ya pasaste por eso, para que no se venga hasta abajo en esta depresión, porque a algunas les pega muy fuerte y otras no. Algunas ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Le bromeo yo a Olimpia, le digo, no, mi mamá nunca se dio cuenta, tuvo 10, entonces, y tenía uno casi cada año y medio, entonces ni siquiera le dio tiempo de tener depresión postparto. Tenía uno tras otro, durante 10 años, o el doble casi, ¿no? Bueno, hay casos diferentes, pero en el caso de ella yo le digo, tú estás preparada, y sí, cuando vemos que en la iglesia alguien da luz, yo le digo, ve y visítala, platica con ella, y sí, ella hace un buen trabajo de escuchar, de orar con la persona, de contener, de ponerse a la orden. Y siempre está ella cuidadosa de algunas de las hermanas en la iglesia, de acompañarlas en estas etapas de depresión, porque ella ya pasó por eso después del tercer hijo. Bendito Dios, lo superamos. Hubo que trabajarlo fuerte porque había épocas en que no sabíamos entender por qué pasaba, por qué sentía lo que estaba sintiendo. Y yo tuve que prepararme también cada vez más, o sea, eso me obligó a mí a prepararme, pero lo superamos, bendito Dios, con la ayuda de Dios y también con la disciplina de ser disciplinados y de estar eh, siendo obedientes a la palabra y a las recomendaciones. Y bueno, ¿qué quiero decir? Las experiencias nos capacitan también, son escuela para superarlo, prepararse y ayudar también a otros, claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a la parte final. Si no es así, pues vamos a orar para ir terminando. Hoy, aunque terminamos este cuarto tema, de todas maneras, la próxima semana voy a iniciar presentándoles este procedimiento del que les platiqué, porque vamos a continuar después con otro subtema, con el ministerio de todos los creyentes. Y tiene que ver también con un poco con esto. Casi todos los temas van como una cadena, eslabonados. O sea, no son temas tan diferentes, pero son diferentes acercamientos al tema de la familia. Y el tema de la familia, pues es inagotable, hermanos. O sea, todavía yo nada más hice una reflexión y una síntesis y un acercamiento a diferentes subtemas. Pero si queremos trabajar cada subtema, se necesita tiempo. Pero cuando menos es importante estar conscientes de que existen diferentes acercamientos, diferentes subtemas en el aspecto de la familia. Y hay que trabajarlos con la ayuda de Dios y siempre de un hermano más maduro que nos ayude a seguir adelante en el camino de la restauración. Recuerden, no hay familias perfectas, solo hay familias restauradas por el amor y el poder de Dios. Lo más importante que Dios nos da es la familia, no son las cosas materiales, y la familia siempre se puede restaurar porque Dios quiere la bendición para las familias. Hay diferentes etapas, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante para cerrar ese ciclo y abrir otro ciclo más con la ayuda de Dios. Y como dije, con la ayuda de algún hermano más maduro, siempre se puede. ¿Sí? Entonces, ¿la familia se puede restaurar? Sí, siempre se puede restaurar. Siempre habrá oportunidad de restaurar a cualquier edad, en cualquier momento. Siempre habrá oportunidad de restaurar las cosas. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartirles algunas cosas del tema, del subtema de la familia. Vamos a orar para ir terminando y la próxima semana, con la ayuda de Dios, retomamos. Y si hay alguna pregunta, con respecto a lo ya trabajado, con todo gusto lo podemos retomar. ¿De acuerdo? Bueno, acompáñenme a orar entonces. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este tiempo que tú nos has dado de poder acercarnos al tema de la familia. Y queremos pedir, Padre, que en todo momento tú nos des la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos restaurar a la familia, para que nos des la sabiduría y tomemos las mejores decisiones y que tu bendición nunca falte en cada familia de las que estamos representando. Queremos y anhelamos que tu bendición alcance para nuestros hermanos donde quiera que estén, porque para ti no hay distancias. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias aún por lo que nos darás. Te bendecimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. A usted, mi hermano, pasa a usted.
Dios los bendiga. Pasa a ustedes. Nos vemos el próximo lunes con ayuda de Dios. Dios mediante, pasa usted, mi hermano. Gracias, hermanos. Pasa usted.